la bienvenida a la clase 11 del curso Las Musas en el Arte. El día de hoy abordaremos a una musa por excelencia, una mujer que ha pasado a la historia por ser la musa del gran pintor italiano moderno Amedeo Modigliani, Jeanne Hébuterne. Jeanne, la inspiradora de hermosas pinturas, que impulsó aún más el genio creador de Modigliani y que de una manera profunda y significativa lo tocó. Así que empezamos con la clase de hoy. Estas fotografías de los extremos muestran a la joven Jeanne de unos 19 años en 1916 y la fotografía de en medio la muestra en 1919, a los 21 años ya era madre. Muy jovencita ella, después de esta fotografía, falleció. Vivió 21 años, casi llegando a los 22, fíjense. Y cómo ha trascendido en la historia como una musa de, no solamente de Modigliani, de otros pintores, pero obviamente el que más trascendió fue él. De hecho, en una de las pinturas que vamos a ver, la pinta Modigliani con este vestido oscuro. Jeanne nació en Francia un 6 de abril de 1898 y murió muy joven, casi a los 22 años en 1920. Su hermano André Hébuterne fue pintor y el que introdujo a Jeanne a la comunidad artística del barrio parisino de Montparnasse. Hija de Achille Casimir Hébuterne, quien era contable en unos almacenes, un hombre culto, muy respetable, y de Eudoxie Anaïs Tellier, una familia católica muy conocida en París. Y entonces ella, desde muy joven, mostró facilidades para el dibujo. De hecho, su hermano, quien era pintor, la introdujo también en todas estas actividades de la pintura y poco tiempo después, a los 16 años, ella entró a estudiar dibujo y pintura en la Academia Colarossi de París. Entonces, al igual que su hermano, empezó una carrera artística desde muy joven y obviamente al estar en la academia y por sus características físicas, que pueden ver aquí que tiene una belleza muy singular, la forma de su rostro, sus labios, su mirada penetrante de un color azul profundo, un cuello largo, una cabellera bastante cobriza. Algunos de sus compañeros artistas o compañeros de su hermano le pidieron modelar, así que también empezó a la par de su carrera como pintora, la carrera como modelo. Dentro de los artistas que la pintaron, uno de los más conocidos es el japonés Suguharu Fujita, quien hizo este retrato moderno de Jeanne. Hay que situarnos, estamos hablando de principios del siglo XX, 1916, imagínense París. ¿Qué estaba sucediendo en París en 1916 en el ámbito artístico? Una revolución artística. Se estaban innovando, se estaban creando y formando las vanguardias artísticas, el cubismo, el expresionismo, los primeros momentos del surrealismo. Era un lugar donde se reunían pintores, escultores, arquitectos, escritores, intelectuales, filósofos, literatos de todo el mundo, no solamente de Europa. En esta época había varios mexicanos,
latinoamericanos, centroamericanos, estadounidenses. En París era la bohemia de los barrios artísticos, eh, y pues en ese entorno tenemos a Jean posando para estos artistas que estaban empezando a innovar, y hay que situarnos en la época y hay que tomar en cuenta que lo que nosotros sabemos actualmente de arte moderno y contemporáneo, sobre todo del contemporáneo, hace que no podamos situarnos en la originalidad de la pintura de la época. Para nosotros ver esta pintura, pues es algo muy normal. De hecho, el estilo de Fujita es algo que todavía se ve hoy en día en muchos artistas, sobre todo en los japoneses contemporáneos, pero estamos hablando de 1916 y que estos artistas eran originales en su época. En el caso de Fujita, vemos cómo trabajaba la línea, el cuello largo, la cabeza grande, y va a tener una serie de elementos que va a compartir con otros artistas de la época, como es el caso de Modigliani. Ajá, fíjense en la línea para delimitar el rostro, el cuello, la silueta. No hay mucha importancia en el color. Así que Jean estaba como estudiante de pintura y empezando su carrera como modelo. Y luego tenemos algunos ejemplos de la pintura de Jean Hébuterne, que desgraciadamente no tenemos muchos ejemplos, se ha perdido, pero sí hay algunos con los cuales nos damos idea de cómo era una joven promesa. También de 1916 estamos viendo aquí un autorretrato. Es un óleo sobre tela que mide 50 por 33 centímetros. De 1919, esta obra se llama Muerte y también está dentro del estilo moderno, que no tenía nada que ver con la pintura académica. Vemos una mujer en la cama, eh, vemos a un sacerdote, llega supongo que para darle la extrema unción, vemos la perspectiva, fíjense en el color, en estos deslavados, no es una pintura homogénea, parece un esbozo, parece un boceto, son colores sutiles, insinuados apenas, eh, es una escena de interior, y como les decía, son pocas las obras y dibujos que dejó Jan, que al menos han sobrevivido hasta nuestros días, pero los que existen muestran a una pintora en ciernes, alguien que iba encaminada, que estaba estudiando, que estaba concentrándose, que se estaba siguiendo un camino al igual que sus colegas. Este es un autorretrato de 1917 de Jean Hébuterne, óleo sobre tela de 54 por 40 centímetros. Fíjense cómo le da una gran importancia a su mirada. Ella, como les decía, tenía unos ojos azules. Fíjense cómo se pone una nariz larga. Ahí, que buscaban, ¿no? Que conmocionaran al espectador, estaban buscando una reacción del espectador. También que se vieran evidentes las pinceladas. Vean aquí, ¿no? De hecho, hay partes que están como sin pintar. Queda clarísimo el orden de las pinceladas. Eh, y entonces estamos viendo que por las poquitas obras que hemos analizado, nuestra musa de hoy, Jeanne Hébuterne, tenía un gran potencial artístico. En 1917, Jeanne conoce a Amedeo Modigliani. Algunos dicen que en un café, otros dicen que en la Academia Colarossi, otros dicen que fue presentado por fulanito. El caso es que fue flechazo a primera vista y aunque Amedeo Modigliani
era 14 años mayor que ella y ya era conocido por sus relaciones de pareja, era muy enamoradizo, pues quedó prendado de Jan, que era pues más joven, iniciaron una relación amorosa a pesar de la oposición de la familia de ella. La familia de ella, como les comenté, era tradicional, respetable, católica. Y Amedeo Modigliani en esta época ya estaba perdiendo la cabeza a causa de las adicciones, además de que tenía una historia familiar muy complicada, era judío, era conocido por toda esta vida bohemia que ha sido muy representada en el cine, el París de principios del siglo XX. Entonces la familia, encima de todo, no se iban a casar, sino que ella se iba a ir a vivir al taller o casa de él, al apartamento de él. Entonces, obviamente fue un escándalo para la familia,